Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito y alabado sea el Señor. Hemos llegado al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Bendito sea el Señor. Ya solamente nos queda este capítulo y el 16 y terminamos esta carta. Leamos entonces este pasaje que se llama La resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos, perdón, 1 al 58. Leamos el primer versículo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bendito sea Dios. En el video anterior terminamos de hablar del don de lenguas. Recordemos que el apóstol Pablo estaba explicando sobre el don de lenguas, el don de profecías, sobre los dones espirituales y explicaba que todo hay que hacerlo para la edificación de la iglesia y decentemente y con orden. Y ahora nos recalca el evangelio que él predicó y que recibimos y en el cual perseveramos para la gloria de Dios. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si perseveramos en la palabra del Señor, si la retenemos en nuestra alma, mente y corazón, somos salvos. ¿Y cuál es la palabra? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es nuestra salvación. Cristo, nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Cristo murió por nuestros pecados y por eso somos libres, por eso somos salvos a todos los que creen en su nombre, porque no somos salvos por obras, sino por nuestra fe en Jesús, como dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el don de la fe. Entonces no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, pero alguien que verdaderamente tiene fe en Jesús, pues claro que hace obras buenas, claro que sí. En Isaías capítulo 53, versículos 5 al 12 dice, ahí podemos leer lo que hizo Jesús por nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Ese fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por todos nosotros, por los que creen en su nombre. Y por eso somos salvos, por nuestra fe en Él. Jesús es nuestro Dios, Señor y Salvador. Él nos rescató del pecado y de la muerte y nos dio vida eterna. Solo Él. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu. Gloria a Dios. Versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Venció la muerte para darnos a nosotros la vida eterna. El Salmo 16, versículos 8 al 10, habla sobre la resurrección de Cristo. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y como Él resucitó, nosotros también viviremos. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Jesús, después de que resucitó, apareció a Cefas y también a los 12 apóstoles, ya que eran 11 apóstoles más el apóstol Pablo, a quien apareció de último. En Lucas 24:34 se le apareció a Simón Pedro. Dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mateo 28, versículos 16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Se les apareció a los 11 discípulos en Galilea. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Wow! Mira que después de haber compartido 3 años los apóstoles, 3 años con el Señor Jesús, viéndolo con sus ojos, escuchándolo con sus propios oídos, viendo todo lo que hizo el Señor Jesús y escuchándolo, y aún todavía había incredulidad y dureza en sus corazones. Dios mío, Dios nos libre, ayúdanos, Señor. Lucas 24:36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús es quien llena nuestros corazones, almas, nuestras vidas, nuestras familias de paz. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En ese momento de miedo e incertidumbre que tenían, porque habían visto la muerte del Señor Jesucristo y estaban encerrados por miedo a los judíos y a los romanos, Jesús llegó a ellos, se apareció en medio de ellos, atravesando puertas y paredes y todo, y se apareció en medio de ellos y les dio su paz. Si tú sientes temor a causa de lo que está pasando en el mundo, guerras, rumores de guerras, incendios, inundaciones, desastres naturales y todo eso que está pasando, llama a Jesús y pídele que te dé su paz. Solo Él nos llena de paz el corazón.
Versículos 6 al 8 de Primera de Corintios 15 que estamos leyendo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús resucitado se apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos aún vivían en el tiempo del apóstol Pablo. Y luego se apareció a los apóstoles y por último al apóstol Pablo. Tú y yo tenemos un Dios en los cielos que padeció y sufrió y murió y entregó su vida por nosotros y luego resucitó. Él está vivo y está en el cielo, sentado a la derecha de Dios y está intercediendo por ti y por mí. Clámale a Él, pídele a Él su paz, porque Él dijo, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por la salvación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dejado tu palabra escrita. Bendito seas, Señor. Gracias por la paz en nuestros corazones. Gracias por la salud y por todas las bendiciones que nos das, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el final, fieles a ti, sirviéndote de todo corazón, Papito Dios. Te rogamos, Señor, que envíes obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Te rogamos, Papito Dios, que sobreabundemos en dones espirituales para la edificación de la iglesia. Oramos, Papito Dios, en esta hora por todos los hijos de Dios en el mundo entero, que los libres de la guerra, el hambre, la aflicción y la persecución. Oramos por todos aquellos que tienen miedo e incertidumbre para que reciban en esta hora la paz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús hemos orado al Padre Santo en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.